Muy buenos días, queridos hermanos. El título para la meditación del día de hoy se llama Características de la Iglesia Primitiva. Y el pasaje sobre el cual vamos a basar esta meditación se encuentra en Hechos capítulo 2, desde el versículo 42 al 47, y dice así: Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El pasaje leído nos relata de cómo era la vida de los primeros cristianos. La iglesia, como ustedes bien saben, nació después del Pentecostés. Allí en la ciudad de Jerusalén, cuando los 120 hermanos estaban reunidos en el aposento alto esperando la promesa del Padre, es decir, esperando al Espíritu Santo. Se le conoce como iglesia primitiva a esta naciente iglesia y a todas las iglesias que surgieron en el mundo mediterráneo en aquel entonces, en los primeros 3 siglos de la era cristiana. Fue así por 300 años, hasta que se celebró el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino el año 325 después de Cristo. La historia eclesiástica nos relata que esta iglesia primitiva se caracterizó básicamente por 2 cosas. La primera de ellas era ese crecimiento acelerado que tuvo. ¿Recuerdan ustedes cuando predicó Pedro el primer sermón? 3,000 personas aceptaron la palabra y fueron bautizados. Y a los días nomás, en el pórtico de Salomón, cuando se sanó a un cojo, 5,000 personas también creyeron en la palabra de Dios. Esta iglesia primitiva tuvo un crecimiento acelerado, pero también vino una persecución fuerte sobre ellos para tratar de parar este crecimiento de la iglesia. El libro de los Hechos, en este capítulo 2 que hemos leído, en estos versículos del 42 al 47, nos cuenta cómo era la vida de estos nuevos cristianos. Y vamos a encontrar en ellas 5 características. Esta era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. En segundo lugar, era una iglesia con una adoración ferviente. En tercer lugar, era una iglesia que experimentaba una comunión genuina entre sus miembros. En cuarto lugar, era una iglesia de compasión. Y en quinto y último lugar, era una iglesia que testificaba de Cristo con pasión. Esta era una iglesia que, a pesar de sus limitaciones, sigue siendo aún ahora un modelo. ¿Cómo debería ser la iglesia de nuestros días, la iglesia del siglo XXI? Examinemos brevemente cada una de estas 5 características. En primer lugar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice que el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La Nueva Versión Internacional dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Esta era una iglesia de la palabra. Ellos eran nuevos, muy nuevos en el camino del Señor. Pero como dice este mismo verso en la versión Palabra de Dios para Todos, ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban. Podemos ver en estas personas, tenían hambre por la palabra, tenían deseos de conocer más de Jesús. La palabra perseverar significa persistir, seguir, mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, insistir en la práctica de una doctrina o el cumplimiento de un deber. Hermanos, como dijimos, aun cuando ellos tenían limitaciones, por ejemplo, no tenían la Biblia como la tenemos hoy. Lo que ellos tenían eran papiros.
Los papiros eran pieles de animales que las enrollaban y ahí escribían la palabra del Señor. Y solamente tenían los 5 primeros libros que le llamaban la ley, el Pentateuco. Tenían el libro de los Salmos y algunos de los profetas. Pero aún en medio de estas limitaciones, eran perseverantes en las enseñanzas de los apóstoles y en el conocimiento de la palabra. No paraban. Tenían hambre, querían conocer más y más de la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos exhorta, ahí en segunda carta, capítulo 3, versículo 18, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estas personas deseaban crecer en el conocimiento de Jesús. En ellos podríamos decir que se cumplía exactamente la profecía que dio el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 11, donde dice que vendrían días en los cuales Dios enviaría hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Qué gran ejemplo, queridos hermanos. Qué gran ejemplo nos da esta preciosa iglesia, porque hoy también nosotros deberíamos amar la palabra de Dios. Deberíamos tener hambre de conocer más de Jesús, para que se cumpla en nosotros esta profecía de la palabra, de la profecía de Amós. Queridos hermanos, oro al Señor para que nuestra iglesia sea una iglesia de la palabra, sea una iglesia que conozca la palabra de Dios, sea una iglesia en donde la palabra de Dios ocupe un lugar muy importante, hermanos. Que tengamos un púlpito vigoroso, pero también que cada uno de los hermanos de la iglesia ame la palabra. Qué lindo sería que cada miembro cada día lea, medite, escudriñe, memorice la palabra de Dios para obedecerla. Si no hacemos esto, queridos, vamos a equivocarnos continuamente. Ya Jesús lo dijo ahí en Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Queridos, cuánta necesidad hay hoy en nuestras iglesias de conocer la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios. Y por esta razón nos dejamos llevar por vientos de doctrinas equivocados. El apóstol Pablo nos amonesta, ¿no? Que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino al contrario, que sigamos la verdad en amor. Hermanos, ya no tenemos que ser niños fluctuantes que creen todo lo que se escucha por ahí. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a equivocarnos. Esta es una estrategia del enemigo en este tiempo. Ya no ataca a la iglesia como antes, en donde los misioneros y los pastores eran perseguidos y aún eran encarcelados, asesinados, se les consideraba como personas malas. Ahora ya no se hace esto. Ahora el enemigo entra a la iglesia, toma las Escrituras y tuerce sus enseñanzas. Hermanos, toma las doctrinas fundamentales del cristianismo y los tuerce y nos desvía del camino. Pregunto a todos nosotros esta mañana, ¿es la palabra de Dios una prioridad en nuestras vidas? Cada día tomamos en nuestras manos la palabra para leerla, para meditarla, para escudriñarla, para memorizarla, para obedecerla. ¿Saben unas cosas, queridos hermanos? No hay sustituto para la palabra de Dios. No basta con alimentarnos con un mensaje los domingos o en los grupos de discipulado. No, hermanos. Necesitamos cada día alimentarnos de la palabra de Dios, como lo hacía esta preciosa iglesia primitiva, que nos cuenta que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Queridos, sigamos el ejemplo de esta preciosa iglesia. Perseveremos en la palabra, amemos la palabra, seamos una iglesia de la palabra. En segundo lugar, no solo perseveraban en la palabra, sino que perseveraban en la adoración. Esta era una iglesia con una adoración viva, con una adoración ferviente. Era una iglesia que vivía
intensamente su fe. ¿Cómo manifestaban su ferviente adoración? Hay por lo menos 4 formas que encontramos en este pasaje cómo expresaban esta adoración. En primer lugar, dice versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo. Versículo 47, perseveraban alabando a Dios. Versículo 42, perseveraban en el partimiento del pan. Y versículo 42, también en la parte final, perseveraban en las oraciones. Dice el versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo. Hermanos, no solamente perseveraban en la doctrina, sino también que perseveraban cada día en la asistencia al templo. Al parecer, ellos se reunían todos los días porque dice cada día en el templo. Iban al templo a adorar a Dios. Esta iglesia naciente aprendió el secreto de la adoración comunitaria. Qué hermoso es adorar juntos, como hermanos, como pueblo de Dios, a nuestro Creador. Hermanos, David cada mañana se presentaba delante de Dios y lo adoraba. Como dice Salmo 5:3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero también disfrutaba de los tiempos junto con el pueblo de Dios cuando alababan. Por eso decía en Salmo 122:1, yo me alegro con los que me dicen, a la casa del Señor iremos. Ellos tenían una adoración viva y la expresaban en el templo, por eso que iban cada día al templo. En segundo lugar, versículo 47 dice, alabando a Dios, perseveraban en la alabanza a Dios. Desde el principio, esta iglesia se reunió para alabar a Dios. Una de las formas de alabar a Dios juntos es cantando. En sus reuniones ellos cantaban, ellos alababan al Señor. El cantar era una costumbre entre los discípulos. Ya en Mateo 26, versículo 30, nos dice que después de comer la última cena con Jesús, dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Después de cenar, cantaron, y después de cantar, salieron al monte de los olivos. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo exhorta a la iglesia, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Hermanos, el cantar para esta iglesia, como pueblo, era un acto, era una expresión de la adoración a Dios. No solamente ir al templo para adorar, sino alababan a Dios, cantaban para adorarle. Pero el versículo 42 también nos dice que perseveraban en el partimiento del pan. Los comentaristas de la Biblia están de acuerdo en que este versículo 42 se refiere a que ellos celebraban la Santa Cena. Ellos conocían la palabra y celebraban juntos las palabras, la Cena del Señor. Obedecieron lo que está escrito ahí en Lucas capítulo 22, versículo 19, en donde dice que cuando Jesús la última noche cenó con sus discípulos y tomando el pan dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria de Jesús, cuando ellos se reunían, celebraban la Cena del Señor. Y versículo 4, ellos tenían una adoración ferviente y esa adoración a Dios era expresada por las oraciones. Dice, y perseveraban en las oraciones. Hermanos, ellos eran persistentes, eran constantes, eran perseverantes en sus oraciones. Aun cuando eran nuevos, ellos aprendieron el secreto de la oración. Tanto la oración individual como la oración también congregacional, corporativa. Ellos oraban solos en sus casas, pero cuando se juntaban también clamaban. Hermanos, para esta iglesia, la oración no era algo optativo en la iglesia. No, hermanos, era parte importante en el programa de la iglesia. Como lo dice el doctor Peter Wagner, él en su libro La oración, él dice, la oración
no era parte decorativa en la vida de la iglesia primitiva, no, hermanos, sino que tenía una marca de 5 estrellas, es decir, era muy importante. Ellos nos enseñan cómo adorar a Dios. Esta iglesia preciosa, dice, perseveraba cada día en el templo. Más tarde ellos van a olvidar esta costumbre. Por eso que el escritor de los Hebreos, allí en el capítulo 10, versículo 25, les recuerda: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Hermanos, cada día al templo iban a adorar, iban a alabar a Dios, iban a celebrar la cena del Señor y iban a orar. Qué enseñanza preciosa de esta iglesia para nosotros hoy. Debemos desear, anhelar juntos como pueblo, debemos de estar juntos como pueblo de Dios. Hay bendición cuando adoramos juntos al Señor. Queridos, no somos islas, somos el pueblo de Dios. Y hay una bendición muy grande cuando aprendemos el secreto de la adoración comunitaria. Esto era una prioridad para la iglesia primitiva y lo debería ser para nosotros también hoy. Pregunto, ¿amas el reunirte con los hermanos? Aun cuando sea por Zoom, WhatsApp, radio o alguna de las redes sociales. ¿Amas el estar juntos para adorar a Dios? Esta es una prioridad en tu vida, como lo fue para la iglesia primitiva. El ir a la iglesia, el alabar, el orar, el participar de la cena era algo prioritario para esta iglesia. ¿Sabes, querido hermano? La iglesia primitiva dice que perseveraban cada día en el templo. Ellos lo hacían cada día. Nosotros lo hacemos algunos días y aún lo hacemos desde casa en este tiempo. Aquí tenemos un ejemplo digno de imitar de esta preciosa iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la adoración. En tercer lugar, perseveraban en la comunión. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En esta iglesia primitiva había un compañerismo genuino entre ellos. La palabra compañerismo viene del griego koinonia, que significa compartir la vida en común, es decir, compartir juntos esta vida. Y esta iglesia no solo era el pueblo de Dios, sino también que era la familia de Dios. Era una gran familia. Por eso es que nos llamamos como hermanos, porque somos como hermanos. Aun cuando la iglesia había crecido, porque se convirtieron 3,000 en una prédica, 5,000 en otra, ellos se conocían entre ellos. No habían extraños, hermanos. No eran extraños el uno al otro. Aún conocían sus casas, porque dice la palabra que partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Al leer este versículo me hace recordar la intimidad que había entre Jesús y sus discípulos. Él iba a la casa de los discípulos y comían juntos. En una oportunidad dice Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39, que Jesús se levantó y salió a la sinagoga, pero se fue a la casa de Simón Pedro. Su suegra estaba enferma, tenía fiebre, y le rogaron por ella. Dice que Jesús se inclinó hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose al instante le servía. Empezaron a cenar, empezaron a comer. En Juan capítulo 12, versículo 1 al 3, nos dice que Jesús vino a Betania y entró en la casa de Lázaro, el que había estado muerto y había sido resucitado. Y ahí le hicieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado en la mesa con él. Entonces dice, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Queridos, estos discípulos
aprendieron de Jesús, quien tenía una relación íntima con sus discípulos. Ellos se conocían a la familia, disfrutaban juntos. No era tan importante qué comían, lo importante era que estaban juntos y disfrutaban ese tiempo. Aunque eran cosas muy simples las que compartían, dice que lo hacían con alegría y sencillez de corazón. El Salmo 133:1 dice: no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Y Jesús lo reafirmó esto cuando allí en Juan capítulo 13, versículo 35 lo dijo: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. La marca entre los cristianos debe ser el amor. Y esta iglesia gozaba de una comunión genuina entre ellos. Había un compañerismo genuino entre ellos y compartían todo. Qué linda lección, hermanos, de esta iglesia primitiva. Disfrutaban de esta comunión entre los hermanos como una familia. Tenemos una familia biológica, de sangre, pero también gozamos de una familia espiritual, que es un regalo de la sangre de Cristo, quien nos hace hermanos en la fe. Disfrutemos, hermanos, de esta preciosa familia. Es en donde, como dice la palabra ahí en 1 Corintios 12:26, que si alguno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¡Qué hermosa familia! En cuarto lugar, no solamente perseveraban en la comunión, sino en cuarto lugar, perseveraban en la compasión. Versículos 42 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y en Hechos capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el versículo 34 al 36 de este mismo capítulo 4 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Esta era una iglesia generosa, era una iglesia de compasión. Dice el versículo 32 que estaban juntos, eran de un corazón y de un alma. Tenían una relación estrecha unos con otros. Se conocían bien, pero también conocían las necesidades de cada uno y trabajaban para tratar de suplirlas. El hermano Henry Nouwen, un escritor de muchos libros, dice: donde quiera que exista una comunidad genuina, cristiana, la compasión fluye naturalmente. Donde quiera que haya una iglesia cristiana verdadera, la compasión fluye naturalmente. Tenían todas las cosas en común. Aquí significaba que compartían sus bienes para ayudar al que tenía necesidad. Es linda esta expresión de la Escritura en el versículo 34. No había entre ellos ningún necesitado. Era tanto el amor que había entre ellos que si a uno de ellos tenía propiedades, la vendían y lo repartían entre todos los que tenían necesidad. Encarnaban bien el nombre de compasión. Era una iglesia de compasión. Compasión significa padecer con el que tiene necesidad. Algunos han dicho que lo que vivía esta iglesia realmente era un comunismo, porque todas las cosas las tenían en común. Y el comunismo no es otra cosa que el fin de la propiedad privada. Pero, queridos hermanos, ellos no practicaban el comunismo. Lo que ellos practicaban era el fin del egoísmo, en donde la necesidad de los hermanos era importante para todos y cada uno hacía su parte según lo que ellos tenían. El pastor Jim Cymbala dice que donde hay tristeza y dolor, ahí está el Señor. Y donde está el Señor, debería estar su iglesia.
Es ahí donde debemos estar como iglesia. Así como la iglesia primitiva estaba donde estaba la necesidad y suplía esta necesidad. Queridos, esta era una iglesia digna de imitar en el área de la compasión cristiana. Y en quinto lugar, último lugar, esta es una iglesia que perseveraba en el evangelismo. El versículo 47 dice que tenía el favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hermanos, ellos crecían aceleradamente. ¿Saben por qué? Porque ellos habían aprendido el secreto del testimonio. El Señor les había dicho, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. Y cada uno de ellos se convirtió en un testigo de Jesucristo a donde quiera que ellos iban. Hermanos, esta era una iglesia que aunque sus líderes, los apóstoles, eran personas comunes y corrientes, o como lo decían los gobernantes de aquel tiempo, eran del vulgo y sin letras. Al mismo tiempo, la gente, los gobernantes y las autoridades religiosas conocían que habían estado con Jesús. Ellos reconocían por la convicción y el poder con la cual cada uno de ellos testificaba. Me impacta esto, hermanos, que esta iglesia era una iglesia que había aprendido que la evangelización no es un evento que se da en un tiempo y en un lugar. No, hermanos, para ellos la evangelización era un estilo de vida en donde cada uno de ellos testificaba. No importa la hora, no importa el lugar, ellos eran testigos. Y de esta manera el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Hermanos, no solamente era una iglesia que testificaba, sino que era una iglesia que trastornaba el mundo de su tiempo. Este mismo libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 6, dice que cuando llegaron a Tesalónica, los gobernantes dijeron, estos que trastornan al mundo entero han venido también acá, a Tesalónica. Esta fue una iglesia que en solo 35 años llevó el evangelio desde Jerusalén hasta Roma, que era la capital del imperio romano. Sin muchos recursos, de ninguna índole, ni humanos ni materiales, menos económicos, pero llenos del poder del Espíritu Santo, tocaron el mundo de su tiempo. Para concluir, hermanos, podemos decir que esta era una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Era una iglesia con una adoración ferviente. Era una iglesia con un compañerismo genuino. Era una iglesia de compasión. Era una iglesia que evangelizaba cada día. Qué hermosas características de esta iglesia. Esta iglesia es un modelo para nosotros hoy. Una iglesia que con su testimonio se constituye en un desafío para nosotros. Hermanos, imitemos la característica de esta preciosa iglesia. Seamos una iglesia en donde la palabra de Dios ocupe un lugar importante. Seamos una iglesia con una adoración viva, solos o en comunidad, que expresemos el amor por la casa de Dios o el amor por estar juntos para adorar a Dios, para participar en los sacramentos, para orar juntos, para buscar el rostro del Señor. Seamos una iglesia con un compañerismo genuino, en donde podemos expresar el amor unos por otros, hermanos queridos, donde nos amemos. Esta familia preciosa que Dios nos ha dado, la familia de la fe. Seamos una iglesia de compasión, una iglesia donde nos importe, hermanos, la necesidad de nuestro hermano. Una iglesia que nos ayudemos uno al otro en medio de nuestras necesidades. Seamos una iglesia que evangeliza cada día. Una iglesia que está llena de testigos, no tanto de predicadores, sino de testigos del Señor Jesucristo, en donde el evangelismo sea un estilo de vida. Hermanos, si somos estos, seremos una iglesia que tiene el favor del pueblo.
y en donde el Señor va a añadir cada día a su iglesia los que han de ser salvos. Qué gran desafío para nosotros. Esta preciosa iglesia de hace 2021 años que nació allí en Jerusalén. Chuck Smith, el fundador de la iglesia Calvary Chapel, dijo en cierta oportunidad: cuando la iglesia sea lo que Dios quiso que sea, cuando la iglesia haga lo que Dios quiere que haga, Dios hará lo que quiere a través de ella. Y el Señor añadirá a su iglesia cada día a los que han de ser salvos. Oremos, queridos hermanos. Señor, en esta mañana te damos las gracias, porque a través de tu palabra nos presentas el modelo de iglesia que debemos ser. Perdónanos, Señor, si hemos estado fallando en estas características de las cuales tu palabra nos habla hoy. Tú deseas que seamos una iglesia que persevere en tu palabra, que ame tu palabra. Tú deseas, Señor, que seamos una iglesia con una adoración ferviente, con una adoración viva. Tú deseas, Señor, que tu iglesia sea una iglesia donde la comunión unos con otros sea genuina, que haya un amor verdadero, que haya un amor transparente del uno al otro. Tú deseas, Señor, que seamos una iglesia de compasión, en donde nos interese, nos preocupe la necesidad de mi hermano que está a mi lado, Señor. Y tú deseas que sea una iglesia que evangelice, que testifique con poder y que vaya, Señor, llevando tu mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Señor, tú fundaste tu iglesia para que seamos este tipo de iglesia. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Ayúdanos a colaborar cada uno de nosotros que somos parte de tu iglesia, para que personalmente amemos tu palabra, para que te adoremos, Señor, donde quiera que estemos, para que amemos a nuestros hermanos, para que, Señor, seamos compasivos con otros y para que seamos testigos tuyos. Y cuando esto hacemos, tu reino avanzará, tu palabra transformará los corazones de tantas personas que lo necesitan. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos, una vez más quiero repetir esta frase de este hombre, Chuck Smith, que dijo: cuando la iglesia sea lo que Dios quiso que sea, y cuando la iglesia haga lo que Dios quiere que haga, entonces Dios hará lo que quiere hacer a través de ella. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor te use. Tú que eres parte de esta iglesia, a ser la iglesia según el corazón de Dios. Seamos esta iglesia en esta semana. Manifestemos el amor de Cristo a otros. Preocupémonos por sus necesidades. Adoremos ahí en nuestras casas al Señor. Amemos la palabra de Dios. Leámosla, meditémosla y seamos testigos del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.